Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, según donde estéis. Vamos a empezar con el taller de Madrid Ingeniería Academy. ¿Qué no debes hacer en tu WordPress? Que irá sobre consejos de buenas prácticas y optimización del rendimiento para realizar una web bien optimizada en WordPress. Lo primero que tenemos que ver al querer hacer una web en WordPress es si queremos hacerla en wordpress.com o en wordpress.org. Lo que comúnmente llamamos WordPress es wordpress.org, pero también está wordpress.com. Las diferencias son bastante notables entre los dos. Bajo nuestro punto de vista, la más recomendable es la .org, ya que, por ejemplo, en .org tú eres dueño de tu propia web, mientras que en wordpress.com el propio WordPress te cede el hosting, el alojamiento, para que pongas la web en su sitio. Aparte de eso, en wordpress.org tienes total customización, puedes meter todos los plugins, todas las plantillas, todos los widgets que quieras, eh, algo que no ocurre en wordpress.com, que es bastante más limitado, a no ser que escojas la versión de pago, que realmente, bajo nuestro punto de vista, no compensa, eh, porque si tienes en wordpress.org todas esas mismas ventajas y según el alojamiento que cojas, un precio bastante más económico, no compensa. Aparte, para estadísticas, por ejemplo, WordPress.org sí que puede enlazar con Analytics, y es algo que WordPress.com tiene su propio gestor de analítica, que es bastante más limitado que Google Analytics. Eh, Sobre mantenimiento, pues mantenimiento y optimización. Con WordPress.org puedes optimizar todo el código que quieras, incluso el propio core, que es, por así decirlo, el código fuente de WordPress. Sin embargo, pues en los .com es algo que realmente no te deja hacer, porque los archivos fuente son los que son y nadie puede modificarlos. Eh, entonces, realmente lo que nosotros siempre recomendamos es en wordpress.org. Pasamos a la siguiente. Vamos a empezar a hablar de los errores más comunes en la primera fase para tener una web en WordPress, que es la instalación en wordpress.org, o sea, a través de wordpress.org, que es a través de nuestro propio hosting
en la que llaman instalación rápida de 5 minutos. El primer error que se suele cometer es no marcar la casilla para disuadir a los motores de búsqueda, es decir, Google, para que no indexe nuestra web. Porque, ¿qué ocurre si indexa nuestra web desde el principio? Que indexa toda la plantilla entera que metamos en el dominio, que es algo que no queremos, evidentemente, porque solo queremos que indexe nuestras propias páginas ya customizadas de la plantilla. Otro fallo que se suele cometer, normalmente siempre se suele poner admin como usuario principal al crear una instalación, pero es aconsejable a continuación, una vez que esté finalizada esa instalación, el o bien cambiarle el nombre o bien crear otro usuario y borrar ese usuario. Algo que también se suele hacer, se debería hacer, pero no se suele hacer, es el cambiar a través de algún plugin la URL de acceso al VP-admin. Es decir, que no sea tudominio.com/vpadmin, sino, por ejemplo, tudominio.com/access. Eso es una medida de seguridad para nuestra web, porque normalmente si quieren hackearla, lo primero que van a hacer es teclear /vpadmin. Y a continuación también el otro fallo durante la instalación es la clave del usuario principal. Normalmente solemos poner claves en plan 1, 2, 3, 4 o admin 1, 2, 3 y eso a través de intentos de acceso de fuerza bruta, que veremos después lo que es, pues suele hacer fácil el que nos hackeen nuestra web. Entonces, WordPress lo que recomienda es mínimo una contraseña de mínimo 12 caracteres que contenga mayúsculas, minúsculas y símbolos. A continuación, veremos lo que no debes y lo que sí debes hacer a la hora de elegir tu plantilla WordPress. Lo primero que nos atrae al elegir una plantilla WordPress es una plantilla que tenga muchas demos. Como esta, por ejemplo, la plantilla Bridge tiene ahora mismo 375 demos distintas y se prevé que siga en aumento. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué provoca que tenga tantas demos? Pues que tenga cientos o miles de imágenes de contenido demo que pesan demasiado al ser tantas y pues eso repercute en la carga y en la velocidad de la propia página web, entre otras cosas. Aparte de que
los 375 demos pues tienen varias páginas en común, con lo cual pues cada demo puede tener 40 o 50 páginas que normalmente en una web no se suelen utilizar más de 6, 8 o como mucho 10 páginas. A continuación vamos a ver una serie de buenas prácticas que se deben hacer al elegir una plantilla y que no se hacen. La primera es buscar la plantilla por palabras clave a través de repositorios o de webs de ventas de plantillas. Normalmente tienen un buscador. Y lo que deberíamos hacer es buscar por el nombre de, primero, nuestro negocio, de qué va. Si es una carpintería, pues buscar carpintería y saldrán los que sean. Si es un estudio de diseño, pues estudio de diseño. Buscar sobre todo en inglés, porque la mayoría de las páginas con plantillas mm, que son de buena calidad están en inglés, como por ejemplo ThemeForest, que es la que en Madrid en YC siempre solemos utilizar. Un error común, como hemos visto, es que elegir la plantilla que más demos incluya. Porque pensamos que alguna va a coincidir o alguna nos va a gustar. Como son muchas, nos va a gustar una y no tiene por qué. Seguramente nos gustará algo que esté más enfocado en nuestro negocio que no 100 demos que son todos muy similares y no están especializados, por así decirlo. Y por último, y no por ello menos importante, sino casi lo que es más importante a la hora de comprar una plantilla, es que esté actualizada. Es decir, que funcione correctamente con la última versión de WordPress disponible. Y también es aconsejable que si, por ejemplo, esa plantilla tiene una tienda, que también funcione con la última versión de WooCommerce. Y también que funcione con las últimas versiones, actualmente la 7.0 o la 7.2 de PHP, que eso hará que tenga menos problemas de compatibilidades en la web. A continuación vamos a ver varias alertas y consideraciones a tener en cuenta en la instalación de los plugins y del contenido demo que viene con la plantilla. El primer paso, evidente, es instalar y activar todos y cada uno de los plugins que vienen con la plantilla. Y no solo los recomendados, porque muchas de las plantillas vienen, o sea, no solo los requeridos, sino los requeridos y los recomendados, que muchas plantillas pues te vienen a lo mejor con 3 requeridos y 10 recomendados, pero no solo con los requeridos funciona correctamente la web.
Entonces hay que instalar todos y asegurarnos de que están activos y en correcto funcionamiento, que no haya ninguna alerta por la web, por la pantalla, suele haber de algún error de alguno de los plugins. Lo siguiente, una vez que hemos instalado todos los plugins, es instalar el contenido demo. Algo muy importante al instalar el contenido demo es que nos aseguremos de que se ha completado la instalación al 100%, ya que normalmente, bueno, normalmente no, pero hay en varias ocasiones nos hemos encontrado que a lo mejor pues se para al 80, al 90% y parece que está todo bien, pero mm, la web, pues una vez que la empiezas a usar, pues tiene fallos de algunas páginas, de algún plugin que no funciona correctamente porque no se ha subido todo el demo, de las páginas que algunas pues pueden dar error 404 eh, y cosas similares. Eh, ¿Qué hacemos cuando nos da un fallo al subir el contenido demo? Pues lo recomendado es que borremos la subida de ese contenido demo a través de un plugin. Si no somos expertos en el dominio, en tocar bases de datos, podemos instalar plugins. El más conocido es WP Reset, que lo que hace es dejar de nuevo la instalación de origen de WordPress con los plugins instalados pero no activados. Entonces tendríamos que coger y activar de nuevo todos los plugins y volver a subir el contenido demo. Si nos vuelve a suceder que no se sube correctamente, pues normalmente todas las plantillas tienen una carpeta, cuando nos las descargamos, de demo. Y ahí pues suele haber un archivo XML, que normalmente es el plan B de la instalación, eh, para subirlo a través de ese archivo, o sea, ese archivo a través del importador de WordPress. Y por último, lo que tenemos que tener en cuenta también es instalar el Child Theme. ¿Qué es el Child Theme? Es como una mini instalación, o sea, una mini plantilla donde hay que actualizar y guardar todos los cambios que se hayan hecho a la propia plantilla. Porque, o sea, ¿por qué hay que hacerlo aquí? Porque cuando actualizamos una plantilla, si hemos hecho modificaciones en el código, al actualizarla se pierden esos cambios y entonces habría que volverlos a meter. Pero si están en el Child Theme, esos cambios no se modifican, solo se actualiza la plantilla y se mantienen los cambios que se hayan hecho a la plantilla a través de ese Child Theme. Una vez que tenemos la plantilla ya
con todos los plugins y todo el contenido demo subido, lo que hay que hacer es una limpieza de todos los elementos innecesarios. Lo primero que tenemos que hacer es desinstalar todos los plugins que veamos que son innecesarios, que realmente pues son, por ejemplo, el Hello Dolly, que te viene integrado en la instalación de WordPress, Jetpack, que veremos más adelante que es un plugin que tuvo su momento, fue muy bueno hace años porque no hacía ningún otro plugin, hacía las funciones que hacía, pero actualmente se ha quedado obsoleto. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es desinstalar todos los plugins posibles eh, y quedarnos con un máximo de 15, 20 como mucho plugins en nuestra web. Hay que tener en cuenta que normalmente las plantillas ya te vienen, hay que instalar pues entre 8 y 10 plugins para que funcione la plantilla correctamente de media, con lo cual tenemos un margen de unos 8 o 10 plugins para poder meter nosotros extra para que cumplan las funcionalidades que nosotros queremos y que no pasarnos de ahí, porque si no, eso repercutiría en la carga de la web, en la velocidad y eh, a ver, seguimos. El segundo punto, lo que debemos hacer es, una vez que hayamos metido en las páginas demos todo nuestro contenido, todas las que no hayamos utilizado las deberíamos eliminar. Normalmente la gente lo que hace, que es un error, es eliminarlas, pero dejarlas en la carpeta de papelera. Eso lo que hace es que sigan estando disponibles, por lo tanto, el servidor siga detectándolas y la carga de la web siga siendo igual que cuando estaban disponibles. Entonces, lo que tenemos que hacer es directamente eliminarlas sin pasar por la papelera. Y lo más importante para una correcta optimización y que la web cargue rápida es la eliminación de imágenes del contenido demo que no estén utilizadas en nuestra web, porque hay plantillas que pues tienen cientos de imágenes que igual utilizamos 50, 10 o ninguna, porque no nos sirve para nuestro propósito y no tienen nada que ver con la temática de nuestra web. Entonces, se deberían eliminar absolutamente todas y la web cargará mucho más rápida. A continuación,
vamos con plugins de optimización y seguridad que no nos pueden faltar, por lo menos son los que recomendamos nosotros que se deben instalar para tener una web totalmente segura y rápida. El primero, y uno de los más conocidos, yo creo, el Yoast SEO, que se encarga de la optimización de SEO de motores de búsqueda. Las principales funciones de este plugin son la revisión de la legibilidad, es decir, que nos dice si Google lee bien nuestra página, nuestras páginas o nuestros posts para así poder modificarlos y a través de un semáforo pues nos indica rojo, ámbar o verde si nuestras páginas o posts están bien o mal optimizados. También lo que hace es que destaca en redes sociales. Lo que hace esto es que puedes preparar los contenidos para que te los muestra tal y como van a verse en las redes sociales, para que así pues los optimices en tamaño, en texto, etcétera. Otra funcionalidad muy buena son las metadescripciones. También la orientación técnica, es decir, el enlace de nuestra web con, por ejemplo, Google Search Console para indexar más rápidamente en Google y ver las alertas que hay y ver recomendaciones de Google con respecto a nuestra página, etcétera. Y también, por último, lo que permite es esconder a Google o cualquier buscador ciertas publicaciones que no queremos que se indexen y así pues podemos, sin tener idea de programación, porque esto también se puede hacer a través del archivo htaccess, pero bueno, se necesita entrar al servidor, al panel de control y se necesitan ciertos conocimientos, cosa que con Yoast SEO pues no hace falta. A continuación, uno muy importante que no me explico por qué no es altamente conocido y realmente pocas webs lo tienen activo, es el eTheme Security. Lo que hace este theme, este plugin, perdón, es añadir seguridad a nuestra web. Es decir, sirve como anti-hackeo. Que las principales características de este plugin son, por ejemplo, detección de cambio de archivo, de nombre o de algún cambio dentro del código, para que así veamos los archivos que se han modificado últimamente y si estamos seguros de que nosotros no los hemos modificado, pues ver
si es que alguien externo lo ha modificado, y eso es pues un hackeo en toda regla. El Google CAPTCHA también lo está disponible con eThings Security, que es una medida de seguridad que da el propio Google para el acceso a la web. Comparación de archivos, lo que hemos dicho antes, no solo detecta cambio de archivos, sino distintas versiones de un mismo archivo para que se pueda ver dónde están los cambios que se han realizado en dichos archivos. Algo imprescindible, la automatización de backups, que es algo que apenas se hace. El tener un backup de nuestra página web, porque pensamos que si no la tocamos nunca va a ocurrir nada, y eso no es así. O sea, cualquier cambio que hagamos sin querer o algún error del propio servidor ajeno a nosotros mismos, pues puede, o evidentemente, como hemos dicho antes, alguien que se meta y haga algún cambio en archivos de nuestra web. Pues si no tenemos un backup, un respaldo de los archivos de nuestra web, mm, en la mayoría de los casos lo que provoca es que haya que echar abajo la web y volverla a hacer de cero porque no sabemos dónde está hackeado. eh, Tendríamos que contratar a alguien que nos cobraría bastante por quitar ese hackeo. Muchas veces no compensa, entonces teniendo la automatización de backups, que se puede hacer perfectamente cada día, cada 2 días, o si no tienes mucho uso, cada semana, eh, tenemos una copia de nuestra web en nuestro email y simplemente pues habría que volver a subirla y listo. Otra funcionalidad de este plugin es la detección de páginas 404 que están bastante penalizadas, que haya un número importante de páginas 404 en la web. Google lo penaliza bastante. Entonces, pues este plugin lo que hace es detectarla, decirte cuál es y decirte el fallo que tiene esa página y por el cual eh, o sea, sale como no, página 404, es decir, que no la encuentra. Y por último, la última funcionalidad destacable es el bloqueo total del panel de WordPress, del panel de control de WordPress. Es decir, hay una opción que es ausente, que cuando está activa nadie puede entrar al panel de control hasta que nosotros, a través de una clave o como queramos, pues la desactivemos. Junto con el plugin anterior, para tener una total protección de nuestra web, se recomienda el WordFence Security, que las principales características que tiene son
que es un antivirus. O sea, el anterior lo que hacía era proteger para que no se modificasen archivos sin que nosotros nos enteremos. Y este lo que hace es, una vez que se han modificado esos archivos y que tenemos la web infectada, pues limpiar esos archivos, los detecta y los limpia. También hace de firewall, impidiendo accesos no deseados. Y también, a la par de hacer de firewall, hace de bloqueo de IPs y por países. Es decir, que podemos bloquear una IP en concreto o un país, una región, etcétera, por si no queremos que vean nuestra web desde un país en concreto. Una funcionalidad muy buena que tiene WordFence es el escaneado de archivos en tiempo real. Que automáticamente, si ve una infección, pues nos avisa por email para controlarla lo antes posible. Y por último, otras opciones más avanzadas de bloqueo, aparte de IPI por países, pero que bueno, esas realmente no solemos utilizarlas. Y esto ha sido todo. Si hay alguna pregunta o esperamos un tiempo a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y si no, Edith, por ejemplo, a ver, dice que ¿qué opinamos sobre All-in-One SEO? A ver, particularmente prefiero yo a SEO porque, por ejemplo, si has estado utilizando All-in-One y quieres pasar todas las especificaciones que tienes a Yoast, lo puedes hacer, pero a la inversa no se puede hacer. Entonces, es más, Yoast es más flexible en ese aspecto. Aparte de que tiene mejores funcionalidades en todo el tema de Google Search Console y temas similares. Analytics también lo prefiero. ¿Alguna pregunta más? Y si no, pues ya acabaríamos. Y ahí, pues tenéis como siempre nuestros datos de acceso, nuestra web, madridingeniería11.es, email, design@madridingeniería11.com y el teléfono de contacto de nuestro estudio.